lo hacemos con todo el amor que Dios pone en nuestros corazones, en mi corazón particularmente, ¿no? Y espero que en esta mañana realmente el Señor hable a tu corazón, que realmente esta mañana no te conoce tu necesidad, yo no la sé, no tengo una bola mágica, ¿verdad?, que yo pueda adivinar qué es lo que hay en tu corazón en este momento, pero Dios, sin lugar a dudas, sabe perfectamente por lo que tú estás pasando, sabe perfectamente la necesidad que tú tienes y sabe perfectamente la palabra que tú necesitas hoy, en esta mañana, para que tu corazón sea alentado. Me alegro mucho de tener aquí a nuestro hermano Carmen, nuestro hermano José, con su niño chiquitito, Joselito, que el Señor bendiga mucho, ya lo está haciendo para la gloria de Dios. Y no sé si esta mañana nos visita alguien más por primera vez. Me dio antes el nombre, no me acuerdo. Diana, Paula. ¿Paula o Paula? Paula, con uno, vale. Pues nada, Diana y Paula, sentiros en la casa de Dios, ¿vale? Vuestra familia. Estamos aquí para lo que necesitéis, ¿eh? Y bueno, me gustaría, bueno, sigo compartiendo con vosotros, ¿no?, el tema de los milagros de Jesús, ¿no? Y en esta vida, desde que ponemos un pie en este mundo, ¿verdad?, desde que nacemos hasta que morimos, hasta que el Señor tiene a bien llevarnos a su presencia, pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos de una manera o de otra, aprendemos, cuando somos chiquititos, nuestros padres nos van cuidando, nos van enseñando, nos van llevando de la mano, luego vamos creciendo, ¿verdad? Cada uno pues tiene que ir a la guardería, al colegio, al instituto, a la universidad, según lo que cada uno buenamente quiera hacer con su vida, ¿verdad? Pero está claro que aprender tenemos que aprender. Y si no lo hacemos en la escuela, lo vamos a hacer en la escuela de la vida, que también es una escuela. Y también nos enseña. Y también tenemos que aprender a cómo movernos, a cómo relacionarnos con las personas que nos rodean, ¿vale? Nos van a enseñar. Queramos o no queramos, vamos a tener que aprender. Pero cuando llevamos este aprendizaje al terreno espiritual, que es lo que se trata, yo no vengo aquí a dar una conferencia de principios ni de valores, yo vengo a hablar de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de un crecimiento especial, un crecimiento espiritual. ¿Y qué crecimiento es el que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana? Porque está claro que la vida no consiste solamente en lo que palpamos, en lo que tocamos, en lo que podemos aprender o a lo que podemos aspirar en esta vida. Hay algo muchísimo más importante que lo espiritual, que no se ve, pero está ahí, ¿verdad? Es algo que, a no ser que Dios nos dé una capacidad, un don especial para poder ver el mundo espiritual, pues no podemos verlo, pero sin lugar a dudas está ahí y es real, tan real como que tú y yo hoy estamos aquí en este lugar. Me gustaría que me acompañaseis al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Vamos a leer esta historia acerca de un milagro que el Señor Jesús hizo con sus discípulos, pero amén del milagro que hizo, que no fue poco lo que hizo, pues podemos sacar una enseñanza o varias enseñanzas de este texto que el Señor ha puesto primeramente en mi corazón y que evidentemente lo estoy compartiendo con vosotros en esta mañana, ¿no? Y dice así, ¿no? Jesús calma la tempestad. Vuelvo a recordar que si veis en el encabezado, por lo menos en tu Biblia, en la mía si lo ponen, en la tuya no lo sé, te lleva a dos pasajes paralelos donde también se relata esta historia, que es en Marcos y en Lucas, ¿vale? Pero nosotros vamos a leerlo en Mateo. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero, ¿qué dice del Señor? Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Te sonará esta historia, me imagino, ¿no? Habrá escuchado, ¿no? Una escena
realmente impactante, donde vemos que los discípulos, que eran marineros experimentados, ¿vale?, que conocían lo que era la mar, lo sabían perfectamente porque era su profesión, y de buena primera, sin venir a cuento, de una manera imprevista, se levanta una tempestad tremenda en el mar de Galilea. ¿Vale? Y en base a este pasaje que hemos leído, quiero hablar en esta mañana, me gustaría hablar a la luz de este pasaje, acerca de la naturaleza de las pruebas y cómo podemos ejercitar nuestra fe, cómo podemos usar nuestra fe en medio de dicha prueba. Por un lado, la naturaleza de la prueba, y por otro, cómo podemos nosotros poner en práctica, ejercitar y crecer con nuestra fe en medio de esa prueba. Pablo dice muy bien en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, no hace falta que vayáis, dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. Nuestra vista, nuestra mirada natural, la que tenemos tú y yo, a no ser que tenga gafas también, que yo me tengo que poner para cerca, pues nos lleva y nos hace ver lo que vemos, lo que tengo delante. Pero evidentemente, como cristianos, he dicho al principio que estamos hablando de algo espiritual, y como cristianos tenemos que ver que nuestra vida no solamente es lo que vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Podemos, hombre, Dios nos dio una vista para algo, ¿verdad? Pero Él quiere que tengamos una vista más allá que la física, la espiritual. Y dice Pablo que sin fe, bueno, que por la fe andamos, no por vista. Y también dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos viendo poco a poco la importancia de la fe en nuestra vida. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreo, en ese mismo libro, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Os dais cuenta? La certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Aquí estamos hablando de otra visión, de algo que no tiene nada que ver con nuestros ojos físicos. Y es que hay dos cosas, aparte de lo que hemos leído, que son muy importantes a la luz de este pasaje. Porque cuando la Biblia nos habla de fe, nos habla también de que es un don, es un regalo de Dios, ¿verdad? Ni siquiera eso. Somos tan poquitas cosas, hermanos, que ni siquiera en eso es algo que dependa de nosotros. Es un regalo de Dios, la fe que tú puedas tener. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que pone en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Entonces, el don es un regalo de Dios. El Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas y nos quita la ceguera, eso es un don, es un regalo. Ahora, ¿qué ocurre también con la fe? Es un regalo que Dios nos da, pero en cambio somos nosotros los que creemos. Es decir, Dios te da la fe, pero tú tienes que ejercitarla, ¿no? Porque si no, es como cuando Pablo también, en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, dice que tomemos el escudo de la fe. Entonces, yo te puedo dar a ti, Jesús, te puedo dar un bolígrafo, ¿vale? Toma, para ti. Pero si tú después no lo usas, ¿entendéis lo que os quiero decir? Dios nos da la fe, pero somos nosotros los que tenemos que ponerla en práctica. ¿Vale? Como parte de nuestra armadura. Pues no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La armadura es de Dios, pero tú y yo, hermano, tenemos que tomarla y tenemos que vestirnos de ella. Aparte de la fe, también tenemos más armadura para vestirnos, hermano. Sería bueno que estuviésemos, o vosotros en vuestra casa, ese pasaje para ver
cómo un cristiano se tiene que vestir de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hizo antes, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de potestades. Ahora, vemos poco antes de este pasaje, lo hemos leído en el capítulo 8, si vemos un poquito más atrás, vemos la actividad imparable del Señor Jesús en medio de donde estaba, ¿no? Vemos que sanaba enfermos, paralíticos, sanó a una persona a la distancia, y sin lugar a dudas, el Señor, que es 100% hombre, 100% Dios, pero también es hombre, y el Señor se cansaba, el Señor se agotaba, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Él era Dios, pero era también hombre, 100% Dios, 100% hombre, y el Señor se agotaba, y por esta misma razón decidió, como hemos visto aquí al comienzo del pasaje, centrándole en la barca, sus discípulos decidieron ir aquí, se trasladó a la otra parte del mar de Galilea, siendo esta parte un lugar más tranquilo. Concretamente, si vemos en el capítulo 9, versículo 1, pasó al otro lado y vino a la ciudad, a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Bueno, perdón, antes, en el capítulo 8, versículo 28, dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, o sea, el Señor se disponía a ir a la tierra de los Gadarenos, ¿vale? Un lugar menos poblado, obviamente más tranquilo, ¿vale? Ahora, cuando hablamos del mar de Galilea, yo no he tenido la oportunidad de estar allí nunca, me hubiese gustado, me gustaría, siempre os lo he dicho, ¿verdad? Que uno de mis sueños es poder estar y visitar la tierra de Israel, Jerusalén, pero la verdad es que ahora no es el mejor momento para darse una vuelta por ahí. La verdad que no. Y la verdad también es que la guerra ha empezado, pero se va a recrudecer mucho más todavía. Porque esto no es sino principio de dolor. Y estamos ya en ese momento en el que el Señor viene pronto, hermano. Os lo recordaba semanas atrás y os lo vuelvo a decir ahora. El Señor viene, no pronto, viene muy, pero que muy pronto. Porque no podemos estar ajenos a la realidad de que el Señor, de la misma forma que se fue en una nube, viene de regreso. Pero esta vez no viene con humildad, viene vestido de autoridad y de poder. Y viene a por su pueblo y viene también para poner y gobernar esta tierra. Hermano, y eso tenemos que creerlo, y eso está cercano. Entonces, en este mar de Galilea, que yo no he tenido la oportunidad de estar, pero tú dices, ok, Google, háblame del mar de Galilea, y te dice un montón de información del mar de Galilea. Y a mí me ha dicho que el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo por unos 13 kilómetros de ancho, y que está su nivel, la superficie de este mar, que es un lago de agua dulce, está a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que precisamente da lugar a que puedan ocurrir situaciones como las que pasaron los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el aire frío que rodea a ese mar de Galilea, o esas colinas, bajan y chocan con el aire caliente del lago, pues produce precisamente estas tormentas. Y aquí, como podemos ver en el versículo 24, según la versión de las Américas, nos dice exactamente que de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero que Jesús estaba dormido. ¿Verdad? Fijaros, si Jesús estaba cansado y agotado, hermano, porque yo siempre admiro a la persona que dice, bueno, me voy a dormir, y a los 2 segundos así, y están preguntando. Es una habilidad. Yo no la tengo, desde luego. Pero una de dos. Tengo que estar muy cansado, para que realmente yo, en pocos segundos, me quede dormido. Pero cansado, ¿eh? Y yo me imagino que Jesús, esta era la situación de Jesús. Jesús estaba realmente exhausto, agotado. Fijaros que estaba cansado, que a pesar de lo que se formó en el mar, la tempestad tan grande que se formó, estaba dormido. No se enteraba. Estaba totalmente dormido. Y yo sé que de seguro que tú en esta mañana también estás pasando por algún tipo de tormenta en tu vida.
Vuelvo a repetir que no soy adivino, ni pretendo serlo. Pero yo sé que cada uno de aquí está pasando por una enfermedad, por una crisis financiera, por tener que dejar su casa, su país, su lugar, su cultura, todos los problemas que conlleva. Quizás estás teniendo problemas con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu esposo, con tu esposa, no lo sé. Pero son tormentas que vienen a nuestra vida y muchas veces, como en este caso, ocurren imprevistos. Pero quiero, ceñiendo una vez más, primeramente a examinar en esta mañana la naturaleza de las pruebas que son enviadas por Dios, son controladas por Dios y enviadas por Él, pero con un propósito, hermano. Dios siempre trae pruebas a nuestras vidas, controladas y con un propósito. ¿Era casualidad quizás que Jesús decidiera ir al otro lado del mar, hermano? ¿Fue un antojo del Señor? ¿O fue una cara mejor? No, aquí dice que el Señor fue el que tomó la decisión, ¿verdad? Le cogió algo imprevisto. ¿Estaba Jesús fingiendo que estaba dormido? ¿Estaba fingiendo que estaba dormido con un ojito abierto diciendo, vamos a ver, aquí cuando se levante la tempestad, vamos a ver cómo reacciona aquí mi discípulo? No, aquí hemos visto que el Señor realmente estaba dormido, totalmente dormido. Estaba muy cansado. Pero recuerda, mi querido hermano y querida alma que están esta mañana, no por eso significa que Jesús no estuviera al control de lo que estaba sucediendo. El Señor siempre está al control de lo que sucede en tu vida y en la mía. Y sobre todo cuando son pruebas y situaciones que Él las permite con un propósito en nuestras vidas. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Solo tenemos que acordarnos, en la Biblia hay muchas historias, ¿verdad? Pero por ejemplo vamos acordando de la historia de Noemí, cuando ella regresaba de Moab a Belén, sin esposo, sin hijo. ¿Y cuál fue su explicación teológica? Ella decía, el Todopoderoso me afligió. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Es lo que decía, creo que lo dijo Job, ¿no? Job no dijo, Dios me dio y Satanás me quitó. No somos víctimas de un destino ciego, hermano. Las casualidades, lo hemos dicho muchas veces, pero es la realidad, las casualidades existirán para las personas del mundo, si quieren pensarlo, pero para nosotros no tiene cabida el que pensemos que todo es fortuito lo que nos ocurre. El Señor tiene su mirada puesto en cada uno de nosotros y ningún pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. ¿Amén? ¿Lo tienes claro? ¿Realmente lo crees? Amén. Ok. Las tormentas vienen, hermano. Las dificultades vienen. Y tenemos que tener esto claro. Que nada nos puede tocar y hacer daño si el Señor no lo permite. No fue la madre naturaleza la que provocó esta tempestad, fue la voz del mismo creador de los cielos y la tierra, porque quería enseñar a los discípulos su poder y su autoridad. Así que tú que te encuentras esta mañana, sea cual sea tu tormenta, tu problema, pequeña o grande, no tengas la duda que el Señor está contigo en la barca. Ahora, quiero que me entiendan también que estamos hablando de la prueba, ¿verdad? Una cosa distinta es que tú o yo, en mi libre albedrío, decida hacer algo realmente una locura, cualquier cosa, digamos que sea peligrosa, llámase el motivo que sea, ¿no? Y me ocurre algo, pues realmente, mira, hermano, no lo he buscado yo. Es como si yo voy por la carretera con un coche en fórmula, Ferrari, y voy a 300 km por hora, no respeto ninguna señal, no obedezco a nada, voy en sentido contrario y tengo un accidente. ¿Eso es una prueba? No, es algo que me he buscado yo, ¿verdad? Lo he provocado yo. Pero aquí quiero que separemos una cosa de la otra, lo que nosotros nos buscamos y las pruebas que Dios permite en nuestras vidas con un propósito y para enseñarnos algo, ¿vale? Ahora, en primer lugar, entonces entendemos en la naturaleza de las pruebas que son enviadas por Dios con un propósito, ¿vale? En segundo lugar, quiero que entendamos también en este pasaje, a la luz de este pasaje, que las pruebas llegan sin aviso, ¿verdad? Lo hemos leído en el versículo 24.
De repente, dice, de pronto, se levantó una tempestad. Los discípulos jamás se podían imaginar lo que iba a acontecer en ese momento. Porque la tormenta viene a nuestra vida a finalizar. Y además llega en el momento más inoportuno. Cuando tú tienes un problema, por ejemplo, una enfermedad, es el momento más oportuno cuando tú recibas una noticia del médico o cuando tú te estás haciendo una revisión y te dicen, mira, pues hemos visto que tiene esto, hemos visto algo raro en cualquier parte del cuerpo, sea en cualquier sitio, tenemos que analizarlo. Siempre es un momento inoportuno. La prueba, sea cual sea, y llame como se llame, siempre va a llegar en un momento inoportuno de nuestra vida, siempre nos va a coger de sorpresa. ¿Cuándo es el mejor momento, hermano, para que tú tengas una prueba? Dímelo. ¿Cuándo es el mejor momento para que el Señor te pruebe? Nunca va a ser el momento adecuado. Pero esos momentos tienen que venir. ¿Por qué? Porque es a través de la prueba. Os vuelvo a repetir, estamos hablando de crecimiento. Es a través de la prueba donde nosotros podemos poner en práctica, ejercitar nuestra fe. Y no solamente podemos ejercitar nuestra fe, sino que podemos crecer en esa fe. Lo podemos ver, me gustaría que alguien lo buscara en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y que se levante, que lo lea en voz alta, que todos lo veamos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ¿qué es lo que dice? No os habrá venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que no veo muy bien, más de lo que no podéis resistir, sino que dará también quedará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Que no ha venido ninguna prueba sobre nosotros. Amén, hermano, ¿lo creéis? ¿Estáis conmigo en esta mañana? No nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Se quedará también juntamente con la prueba, la tentación, la salida para que podamos soportar. Entonces, hermanos, viene de imprevisto, sí, nos coge de sorpresa, sí, pero el Señor tiene el control absoluto de cada cosa que ocurre en nuestra vida. Lo pudimos compartir en Marruecos, ¿verdad? Cuando llegamos y estábamos de un lado a otro, parecía que estábamos disparando en el aire, haciendo de todo y no haciendo nada. Pero, ¿qué pienso? ¿Qué es lo que tengo que pensar yo? ¿Que es casualidad lo que está ocurriendo? ¿O que Dios tiene el control? ¿O que Dios estaba permitiendo esa situación por algo, un propósito en concreto? Pues tengo que pensar, hermano, que Dios estaba usando ese momento y esa situación por algo en concreto y con un propósito en particular, aunque no lo veamos ni lo entendamos en ese momento. Ahora, en tercer lugar, las pruebas sacan a flote, hermano, todo aquello que tenemos en nuestro corazón, toda aquella basurilla, todas aquellas cosas, ese yo, esa carnalidad que tenemos en nuestros corazones, que es el lado opuesto justamente de la fe, ¿vale? Es por medio de la prueba que sale a flote lo que hay en nuestros corazones. En medio de la prueba tendremos la oportunidad de saber y conocer el estado de nuestro corazón. Es como, se puede decir, es como cuando tú vas al médico y dices, mira, te voy a mandar un TAC. Que a mí nunca me dan eso, no lo sé, pero sé que más o menos es que te meten en una máquina y te hacen una radiografía de pies a cabeza y te miran lo que hay en tu cuerpo hasta el más mínimo detalle. Pues en la prueba, es como, yo lo puedo decir que podríamos que es un TAC espiritual de parte de Dios. No todos eran verdaderos seguidores de Jesús. Recordad cuántas personas dejaron esta opción cuando veían el coste de seguir a Jesús, ¿verdad? Pero los discípulos sí tomaron esa decisión de seguirlo. Además, podemos ver en el mismo capítulo todos los milagros que Jesús iba haciendo y de seguro que los discípulos creían que su maestro era imparable, era un superhéroe.
Pero una vez más su fe tenía que ser pasada por el fuego, hermano. Nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego para ser probada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el fuego con el oro? Cuando el fuego pasa por el oro y lo funde, todas las impurezas salen a flote para que la persona que está trabajando de ese oro realmente pueda quitar esa basurilla que tiene el oro, ¿vale? En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice precisamente esto, ¿no? Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos que nuestra fe sea probada, que pase por el fuego y que todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón que opacan que nuestra fe sea poderosa, sea eliminada en el nombre de Jesús. En cuarto lugar, hermanos, la prueba, a la luz del pasaje que hemos leído, es un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Lo vuelvo a repetir, la prueba es un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Cuando tú y yo, hermanos, nos creemos que podemos hacer las cosas en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, cuando pensamos o caemos en el error de querer solucionarlo a nuestra manera, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, sin contar con Dios, precisamente es cuando nos vamos a enfrentar con toda la debilidad que tenemos en nuestras vidas. Los discípulos de Jesús practicaban, prácticamente en su mayoría, eran, como he dicho antes, marineros experimentados. De seguro que no era la primera vez que se enfrentaban en el mar de Galilea a una tormenta. Bueno, como esta no. Se habrían enfrentado a tormentas, pero no como esta. Pero ¿de qué le servía a estos marineros experimentados su conocimiento específicamente en esta tormenta? Absolutamente para nada. La tormenta, como hemos leído al principio, era tan grande que realmente los marineros, los discípulos, veían que su vida corría un peligro muy serio. Ahora, ¿qué nos cuenta Pablo? En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Alguien lo busque, por favor? ¿O lo busco yo? 2 de Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versículos 8 y 9. Esto nos lo cuenta Pablo. 2 de Corintios, capítulo 1, 8 y 9. Dice así. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo no sé exactamente aquí nos dice que fue que fuimos abrumados en sobremanera, o sea, de una manera que sobrepasó ya la fuerza de cada uno de ellos, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, exactamente igual que le pasó a los discípulos. La tormenta era tan grande que si yo aquí me muero. Fíjate, yo me monto en el ferry y cuando hay mareada y se mueve un poquito me quiero morir. Fíjate tú, cuando en una barquita pequeña se levantó semejante tempestad y huracán con los discípulos, ¿verdad? Pero en el versículo 9 dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué, hermano? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no tuviésemos confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que tiene poder para resucitar incluso a los muertos. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras propias capacidades, ¿verdad? Es algo que es natural, que nos conduce, que nos lleva, pero créanme que es precisamente cuando nos creemos que somos capaces de hacer las cosas con nuestras fuerzas o capacidades, cuando en realidad nos exponemos de la peor manera al problema o a la tempestad por la que estemos pasando.
Y justamente Pablo, en 2 de Corintios también, al final, ya en el capítulo 12, si me acompañáis, 12, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo 9 y versículo 10, dice Pablo, clamando al Señor Jesús acerca de una debilidad que él tenía, le dice, y me ha dicho, el Señor Jesús me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, aleluya. En nuestras debilidades, en nuestra fraqueza, es cuando el poder de Dios se manifiesta y se hace real en nuestras vidas. No hay otra, hermano, no hay otra. Tenemos que pasar por situaciones difíciles. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios si no estamos pasando por una situación difícil? Si el Señor no permite que en tu vida o en mi vida venga una situación que nosotros no podemos controlar, tenemos que ver el poder de Dios. Tenemos que echar mano, acordaros, echar mano de ese escudo de la fe que el Señor pone a nuestra disposición. En quinto lugar, podemos sacar también de este pasaje, es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios y sus caminos. Las pruebas son una escuela, hermano. Ya os he dicho al principio que todos tenemos que aprender. Unos aprenden un oficio, otros aprenden otro, pero como cuando hablamos de nuestra vida espiritual como cristianos, como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es como, más bien tenemos que hacer justamente lo contrario. Tenemos que desaprender para aprender de nuevo, ¿vale? Desaprender para aprender de nuevo. Es como si tuviésemos que hacer un reseteo en nuestra mente como nueva criatura que somos en Cristo, nacemos de nuevo y tenemos que empezar a aprender las cosas bajo el punto de vista que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que podemos ver en el versículo 26 y 27? Dice, él le dijo, ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que a los vientos y al mar le obedece? ¿Quién es este hombre? Los discípulos, a pesar de que estaban caminando y siguiendo al maestro, que estaban viendo la cantidad de milagros y de prodigios que se hacían por su boca, por su voz, con su autoridad, con sus manos, aún así, en medio de esa tempestad, se preguntaron, ¿quién es este hombre? Todavía no entendían ni conocían la grandeza del Hijo de Dios, que estaba con ellos en la barca, dormido sí, pero estaba en la barca, al control por completo de lo que estaba sucediendo. Las pruebas convierten el conocimiento teórico que tenemos de Dios, el conocimiento teórico de Dios en verdadero conocimiento. ¿Y todo esto cómo, hermano? Por medio del examen práctico. Tenemos que tener exámenes prácticos. Dios nos envía pruebas porque son exámenes prácticos donde podemos evaluar y echar mano de nuestra fe. Job tuvo que pasar todo lo que pasó para que al final dijera, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y estamos hablando de un hombre que era piadoso, un hombre que tenía una vida intasable delante de Dios, que oraba, tenía su familia perfecta. Y fijaros todo lo que tuvo que padecer Job, para que al final de todo, tuviera que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, nos creemos que conocemos a Dios. Podemos tener incluso un conocimiento teórico. Podemos haber estudiado en el seminario, podemos tener multitud de conocimientos, pero el conocimiento hay que llevarlo a la práctica. Déjame hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuál
es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? Entrenando. Jugando. Si tú no juegas, si tú quieres jugar fútbol o quieres aprender a jugar fútbol, desde luego sentar en el banquillo no vas a aprender. Ni siquiera viendo partidos, comiéndote toda la liga, Champions League, lo que tú quieras. Pero tú no vas a aprender, a no ser que tú te pongas a jugar en el terreno. Y en el terreno, cuando tú empiezas a jugar, te darán pataditas, ¿verdad? Te empujarán, te chutarán y la mandarán para Cuenca. Pero claro, tiene que jugar en el terreno. De igual manera nosotros tenemos que pelear cada uno nuestra batalla, en el campo de batalla, hermano. Cuando usando siempre manos de nuestra armadura, es cuando tenemos, y Dios nos da la oportunidad de ejercitar nuestra fe. Pero tenemos que pelear, tenemos que jugar. Si no, no vamos a aprender, sentaditos en nuestras casas, haciendo el mismo esfuerzo, no vamos a aprender. Caminando en el camino, se aprende a caminar, como decía no sé quién. Alguien lo ha dicho por ahí, no me acuerdo ahora quién es el protagonista de esa frase, pero la verdad, caminante no camino, se hace camino en el andar. Andando, hermanos, ¿cómo aprendemos? Andando, poniendo nuestras manos en el arado, es como el Señor nos enseña. Sentado en nuestras casas o calentando una silla, el Señor no nos puede, porque no hay lugar para que nos enseñe. Pero bueno, no te preocupes, no pasa nada. Las pruebas vienen, Las pruebas controladas por Dios y enviadas por Dios con un propósito a nuestra vida van a venir. Y más tarde o más temprano vas a tener que ser mano de la fe. Y hay de nosotros si no somos manos de esa fe. Porque las pruebas vienen para todos. Aquí no se escapa nadie. Los discípulos no solamente se dejaron controlar por el miedo y la angustia, sino que llegaron al punto de poner en duda el poder de Jesús y sobre todo su amor y su cuidado por él. Fijaros al punto que llegaron los discípulos. En el versículo 25, en el Evangelio de Marcos dice: Maestro, ¿no tiene cuidado de nosotros que perecemos? No, maestro, ¿no te importamos nada a nosotros? Que estás viendo que vamos a morir y estás ahí tan tranquilo, durmiendo. Perdieron de vista ante el miedo quién estaba con ellos en la barca. Hay dos cosas que aprendemos, hermanos, en este ejercicio de nuestra fe. Dos cosas importantes a raíz y en base a este texto, ¿vale? La fe, en primer lugar, la fe rehúsa a que nos dejemos dominar por el miedo. La fe nos hace rehusar a que nos dejemos dominar por el miedo. La pregunta de Jesús, como muchas veces digo, bueno, Jesús, cualquiera que lo dé, te pregunta un poquito que no. Jesús dice: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo, Señor, si estamos aquí en medio de una tormenta que no vamos a ir a pique, ¿no? Que no vamos a morir? Pero como siempre digo, Jesús no hace una pregunta por hacerla. Porque en verdad la pregunta que Jesús estaba haciendo estaba incluyendo una reprensión a sus discípulos. No quiero decir que el hecho de tener miedo sea malo. Es más, es algo natural. El cuerpo reacciona de esa manera para alertarnos de que algo está ocurriendo. Es como cuando tu cuerpo tiene fiebre, ¿verdad? Está dándote una señal evidente de que tu cuerpo bien tiene una infección, tiene un virus, algo tiene, que por eso la temperatura de tu cuerpo, para poder atacar a ese virus, a esa bacteria o lo que sea, va subiendo y tiene esa fiebre. El miedo es exactamente igual. No es que tengamos miedo sea algo malo, hermano. El problema está cuando nos dejamos dominar por ese miedo. Y ahí, por eso, que el Señor le hace la pregunta a sus discípulos. Esa pregunta en modo de reprensión: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? Teniendo en cuenta que estoy aquí con vosotros y yo soy el gran yo soy, el verbo hecho carne, el que le dijo: sea la luz, y la luz fue. Separe los secos de los mares y se separa. Obedecía todo al instante la palabra de Dios. Y de hecho, aquí cuando el Señor le dijo al viento y a la tempestad: calla, enmudece, obedeció al instante. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué nos dejamos dominar por el miedo, hermano? Yo sé que no es fácil. Hay tormentas en nuestra vida que realmente ponen los pelos de punta.
No te lo voy a negar, hermano. Y es normal que tengamos miedo, pero echemos mano del escudo, de la fe. Y no dejemos que el miedo nos domine, como en este caso dominaron a los discípulos. Por eso se llenaron de miedo. Es algo terrible pensar que en medio de este mundo caído y en medio de las tormentas por las que podamos pasar, nos encontramos solos y que hay un Dios que está con nosotros pero que no le importamos. Es normal, cuando ese pensamiento está en nosotros, es normal que tengamos miedo, ¿verdad? Es lo que pasó a los discípulos. Pero hermano, créemelo, y recibe esta palabra de parte de Dios, al Señor, tú, cada uno de los que estamos aquí le importamos y bastante, hermano. Si algo, si le importamos, hermano, que Dios entregó a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo a morir en la cruz por tu pecado y por los míos, hermano. Yo creo que Él no tiene que demostrar nada. No tiene que demostrarnos nada en lo que se refiere a su amor por cada uno de nosotros. La fe rehúsa a que nos dejemos dominar por el miedo. Pero en segundo lugar, que aprendemos aquí en el ejercicio de nuestra fe, es precisamente que la fe, como he dicho antes, es una actividad. La fe no se dispara automáticamente, hermano. No es una aplicación en el móvil que ante una cosita se acciona o se activa automáticamente, ¿verdad? Tenemos que activarla nosotros, tenemos que echarle mano nosotros. Vuelvo a repetir, si el Señor te da la fe, te da el escudo, pero si tú no lo usas, pues nadie lo va a usar por ti, hermano, tienes que usarlo tú. Yo no puedo usar tu escudo, ni tú puedes usar el mío. Cada uno tiene su escudo y tiene que pelear su batalla y tiene que echar mano de su fe. Por eso el Señor, en Lucas, creo que después de calmar la tormenta, en la historia paralela, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestro escudo? ¿Dónde lo habéis dejado? Porque está claro que los discípulos creían en el Señor Jesús, si no lo hubiesen despertado. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Creían, porque lo despertaron, pero no echaron mano de su escudo, sino que se dejaron dominar por completo por la situación por la que estaban pasando, ¿no? Y aunque el Señor era 100% Dios y 100% hombre, estaba dormido y cansado, pero estaba ahí presente con ellos en la barca, al control, absolutamente al control de todo. Tenemos que tener cuidado, hermano, a quién le prestamos nuestro oído. A veces, la duda, la falta de fe, la falta de confianza es como esa serpiente que sutilmente va llegando a nuestra mente y va sembrando esa duda, esa falta de fe, y nos hace, en vez de fijarnos y poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que la pongamos en el problema y automáticamente, hermano, aquí sí automáticamente pasamos de sentirnos seguros a sentirnos que realmente perecemos en medio de ese problema o de esa tempestad. Automáticamente, eso sí, ocurre de manera automática. Te lo puedo garantizar, hermano. Aparta tu mirada del Señor en medio de la prueba y verás cómo te va a ir, cómo te va a suceder lo que te va a acontecer a continuación. El único que puede calmar nuestra tempestad, porque Él es el que la permite, es el que la permite, el único que nos puede, Él nos mete y Él nos saca, hermano. El único que nos puede sacar en medio de la prueba por la que estamos pasando es el Señor Jesús. ¿Quién ha leído, ya para terminar, hermano? Hay un libro que se titula El Peregrino, creo, de John Bunyan. Hay una parte de ese libro, si no lo has leído, te lo recomiendo que lo leas, hermano, porque es maravilloso, es buenísimo ese libro. Hay una parte de ese libro que él bautiza como la llanura del olvido. La llanura del olvido. Me gustaría que me acompañaseis al Salmo 103. Salmo 103. Versículo... Salmo 103. El versículo 1. Salmo 103, versículo 1 dice, ¿qué es lo que dice, hermano? Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué?
vida a todos mis seres. Santo nombre. Sigamos leyendo. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué? Y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Y no olvide ninguno de sus beneficios, hermano. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿El Señor no está bendecido, hermano? Y hermana que está aquí en esta mañana. Amén. ¿No ha derramado en ti ninguna bendición desde que tú entregaste tu vida a Cristo? ¿No ha hecho nada por ti? Yo creo que sí, hermano. El Señor nos bendice cada mañana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nada más que tiene que pensar, gracias a Dios, en el lugar que tú y yo vivimos y lo que está pasando en otros lugares. Yo creo que ya sabes, nada más que simplemente eso ya es motivo de agradecer a Dios por la bendición que nos da de poder estar aquí en paz y tranquilidad. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero hoy en día estamos aquí, vivimos en un país donde podemos gozar de cierta tranquilidad y cierta paz. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, hermano. No te dejes arrastrar a la llanura del olvido. Tenemos una facilidad muy grande para olvidar las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Las olvidamos con una facilidad muy grande y muy rápida. Pero hermano, si estás entrando en esa llanura, salte y alaba, exalta y glorifica a Dios, porque para siempre es su misericordia y Él nunca dejará de extender su mano para bendecir tu vida. Amén. Hay una historia, ya con esto termino, muy parecida a la que he contado. Una historia donde un matrimonio está en una barca en medio de una tormenta, levanta una tormenta y la mujer está atacadita de los nervios. Voy a atacar, como dice la canción, ¿no? Estaba atacadita de los nervios. Y su marido que la estaba viendo le dice, ¿por qué tienes miedo? Y la mujer le contesta con otra pregunta. Dice, ¿y tú por qué no tienes miedo? Entonces el marido, ahí en el barco tenía una espada y la levanta así contra ella y le dice, ¿tú tienes miedo de que yo te vaya a hacer daño? Y la mujer le contesta, yo no, porque yo sé que tú me amas y que tú no me vas a hacer ningún daño. ¿Verdad? Por eso en esta mañana quiero decirte que yo no sé por la tormenta que tú estás pasando, pero el Señor te ama. Nos ama de tal manera, hermano, que nuestra mente no alcanza, no puede alcanzar a comprender cuánto nos ama Dios, al punto que Él nos ama. Y Él, aunque levante la espada de la prueba en nuestras vidas para podar y quitar aquellas cosas que estorban y que nuestra fe realmente crezca y sea perfeccionada, hermano, nunca nos va a hacer daño. Y la mujer dice, bueno, y si el barco se hunde, ¿qué pasa? Entonces el marido le contesta, no, pues si el barco se hunde, mi alma va con Cristo y mi cuerpo será transformado cuando el Señor venga en un cuerpo glorificado. Hermano, nada, absolutamente en nada de lo que nos ocurra, saldremos nunca perdiendo, nunca. Pero confía en esta mañana, hermano, confía en esta mañana en la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitiros, en que en medio de la prueba, hermano, una prueba que Él envía, que Él permite, que Él controla en todo momento, con un propósito para cada uno de nosotros, hermano, lo hace para que nuestra fe sea fortalecida, para que pongamos en práctica, no solamente de boca, hermano, sino en práctica, que se evidencie realmente el alcance de nuestra fe. Así que, hermano, si tú en esta mañana también quiero decirte, no sé si todos los que estamos aquí han entregado su vida a Cristo, pero si no lo has hecho, considera seriamente el entregar tu vida a Cristo.
Porque tormentas van a venir a nuestra vida. Creamos en Dios o no creamos. Pero hay una tormenta que se avecina, que viene, y esa nos va a alcanzar a todos. Pero yo creo que es mejor que tú consideres quién es tu compañero de viaje, quién va contigo en la barca. Si realmente tú no has entregado tu vida a Cristo, todavía, yo te animo que en esta mañana no lo pienses ni un minuto más, porque la situación puede cambiar de un día para otro. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Fijaros lo que ocurrió en Israel, de un día para otro, el grupo terrorista Hamas entró y se llevaron por delante a 1000 y pico de personas de una manera brutal, como nunca, no, como en los tiempos del holocausto nazi no ha ocurrido en este mundo, ¿no? Hicieron verdaderas barbaridades. Y el único que puede acompañarte en la barca para llevarte a ese lugar que nadie te puede llevar es Cristo Jesús. El único que entregó su vida y murió en la cruz para que realmente tú y yo, hermano, podamos gozar de una eternidad para siempre en el reino de Dios. Así que si no has entregado tu vida a Cristo, piénsalo. Si quieres levantar tu mano para que oremos por ti, levántala, no te vayas. Dice el Señor en su palabra que el cielo, el reino de los cielos es de los valientes, hermanos, porque hay que ser valiente para rechazar nuestra vana manera de vivir, que nos conduce a un precipicio, para decirle, Señor, yo creo en ti, en lo que tú hiciste por mí en la cruz, cosa que yo no puedo hacer ni podré hacer jamás, en justificarme delante de ti. Yo creo que tú realmente moriste por mí en la cruz, por mis pecados, y que tú eres la puerta, la llave que me lleva a la eternidad para gozar de tu presencia para siempre. Si tú lo crees esta mañana, yo te invito de verdad que levantes tu mano y le entregues tu vida a Cristo. Si no quieres hacerlo ahora, levanta tu mano, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga grandemente. De verdad que lo que tú estás haciendo ahora, levantar tu mano y decirle al Señor, ven, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero que tú seas mi compañero de viaje para lo que me quede de vida, hasta donde tú quieras que yo esté aquí en este mundo, Señor. Yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Dios. Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero amarte, porque tú me amaste a mí primero. Yo quiero amarte, Señor, y quiero agradecerte, Señor, que lo que era para mí imposible, tú lo hiciste posible derramando tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Así que, no sé si hay alguien más que quiera levantar su mano. O en otro momento, no lo sé. Pero voy a pedirle a... ¿Me dijiste tu nombre qué era? Diana. Diana, has dado en la Diana. Ni más ni menos. Has dado en la Diana. Si no te importa, voy a rogarte que te pongas de pie, ahí donde estás. Y yo voy a hacer una oración, ¿vale? Con el único deseo de guiarte para que esa oración no sea mía, sino que sea tuya. ¿Vale? Que tú se la dirijas directamente a Dios, porque Dios está aquí. Amén. No lo podemos ver, pero está aquí, créeme que está aquí. Y te está viendo ahora. Lo más importante, está viendo tu corazón. ¿Vale? Y te voy a rogar que repita lo que yo voy a decir, para que tú se lo digas a él, ¿vale? Señor y Padre bueno, Gracias. te doy muchísimas gracias, Señor, por amarme con amor eterno. Señor, yo reconozco que he vivido mi vida de espalda a ti, de espalda a ti. No te he tenido en cuenta, pero Señor, yo me doy cuenta en estos momentos que te necesito. Reconozco, Señor, que tu muerte en la cruz y tu sangre derramada me limpia de todos mis pecados. Yo lo creo, Señor. Y te pido, conforme a tu palabra, que envíes sobre mí tu Santo Espíritu para que me acompañe, para que me guíe, para que me consuele, para que me fortalezca.
Y también te ruego, Señor, conforme a tu palabra, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Me gozo, dice que en el cielo hay fiesta en este momento por un pecador que se arrepiente. Porque todos en algún momento de nuestra vida tomamos esa decisión que tú tomaste ahora. Y en el cielo hay en este momento gozo, porque un alma que estaba perdida ha encontrado a Cristo Jesús en los cielos. Así que gózate y alégrate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando estés delante de Dios y te diga, ¿por qué tiene que estar conmigo por toda la eternidad? Tú le dirás, Señor, porque yo he creído en tu Hijo Jesucristo, que murió por mi pecado. Y te damos su sangre para limpiarme de todo y cada uno de ellos. Amén. Amén. Pues nada, hermano. Que el Señor bendiga grandemente. Voy a dar paso a nuestra hermana Juani para recoger las ofrendas. Y bueno, pues nada.